Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Esta semana se ha hablado del tema de los municipios y el financiamiento. De hecho, ha habido polémicas entre algunos alcaldes y algunos funcionarios del órgano ejecutivo. Incluso el presidente de la República habló sobre el asunto en su habitual conferencia de prensa de todos los jueves. Esta mañana estaremos hablando con alcaldes y especialistas en la materia sobre el financiamiento de los municipios. Al mismo tiempo, el país ha sido sacudido por una situación de inseguridad. Hay un debate entre si es percepción, debido a que los números que manejan las autoridades incluso indican que la situación es menor a años anteriores. Pero si es percepción o realidad, lo debatiremos aquí. Amigos de todo el país, muy buenos días. Bienvenidos todos a Radar. Está con nosotros esta mañana Irma Hernández, ella es la alcaldesa del distrito de San Miguelito y un gusto que esté con nosotros. También está con nosotros Miguel Batista, alcalde de Pedací, que nos acompañas, y Jorge Ricardo Panay, Dicky Panay, de la Asociación de Municipios de Panamá, está con nosotros para entender también un poco y darle perspectiva a este asunto de lo que está pasando con los municipios. Como mencionaba hace un rato, el propio presidente de la República habló del tema en su conferencia habitual de los jueves y producción nos tiene el extracto que dijo el mandatario. En el sentido de que está en el presupuesto, se van a otorgar. Lo que no va a haber, y lo digo por no sé cuántas veces, es descentralización paralela, ni darle un cheque a las juntas comunales para que lo gasten a la buena de Dios. Eso no va a haber en mi gobierno y por favor entiéndanlo. Yo no tengo ningún problema y les dije así a los representantes de ahí de la villa. Manden los proyectos que ustedes tengan que hacer o canalícenlos a través de las entidades públicas que así tengan que construirlos. O sea, ahí estaba presente el ministro del MIBI, estaba el viceministro del MOP, entre otros. ¿Con el ánimo de qué? De hacerlos viables. Bien, el tema con los municipios al final del día, no importa de qué municipio sea, yo entiendo que tienen dificultades por la recaudación en general. Los municipios no tienen plata. Yo hablo, el tema el 5 de noviembre lo planteaba el alcalde de Colón, el alcalde de Panamá antagonizó en algún tema, pero también se quejó del tema de la plata. Y si yo hablo con el de Portobelo, con el de Las Tablas, con la de Arraiján, con el de Chorrera, seguramente me van a decir lo mismo. Usted lo viene diciendo prácticamente desde que comenzaba su gestión. Tuvo un tema con unos trabajadores, recuerdo, y usted decía, hay un tema de plata que no era fácil de resolver. Alcaldesa, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, feliz domingo para todos, sobre todo un abrazo a mis vecinos del distrito de San Miguelito. Un país que cuenta con una descentralización fortalecida, es un país que tiene la capacidad de darle respuesta directa a las comunidades. Y venimos viendo con mucha preocupación desde los gobiernos locales cómo ha habido una disminución en los fondos que nos tienen que otorgar por legislación. Hay dos fuentes principales que alimentan a los gobiernos locales: del impuesto de bien inmueble, que es lo que pagan todos los vecinos por sus bienes inmuebles, todos los contribuyentes, y del PIOPS, que es el Programa de Inversiones y Obras Públicas y Servicios Municipales, que son $110.000 anuales para cada alcaldía y para cada junta comunal. El IBI en el año 2021 era de 160 millones lo que se había recaudado. Lo que se le entregó en ese momento a los gobiernos locales era de 150 millones de dólares. Ahí estamos hablando de que entre lo recaudado y lo entregado a los gobiernos locales, un 93%. Al año 2025 se recaudaron en el impuesto de bien inmueble 211 millones y lo entregado a los gobiernos locales fueron solamente 83 millones. Eso es el 39% de lo recaudado, lo que se le entregó a los gobiernos locales. Y por ley, el IBI tiene que ser íntegramente proporcionado a los gobernantes locales. La pregunta es entonces,
si ese impuesto no se está entregando a los gobiernos locales para que nosotros podamos brindar servicios de recolección de residuos, resolver temas de agua, meternos a darle mantenimiento a las escuelas, arreglar las aceras y la infinidad y el abanico de servicios que tenemos que brindar como gobiernos locales, ¿dónde está quedando ese recurso? Porque la lógica está en que el gobierno que está más cercano a mí me puede dar mejores respuestas que de repente un ministerio que tiene que ver las respuestas a nivel nacional. Entonces, cuando el presidente nos dice, mándenos los proyectos, eso entra a una lista infinita de proyectos que tienen que ver a nivel nacional, cuando la respuesta realmente está en desconcentrar tanto las facultades como los recursos para que nosotros podamos darle respuesta a los gobiernos locales. ¿Qué tanto más recibe un municipio, en el caso suyo el de San Miguelito, de los impuestos municipales? A ver, placas, sillas de barbero, letreros, las cosas que cobran los municipios. Lo que nosotros recaudamos por gestión propia depende muchísimo de varios factores, sobre todo cómo quedó la administración desde gestiones anteriores, lo que hay que pagar en deuda, que también son grandes rubros dentro de las responsabilidades como alcaldía que tenemos, pero yo les puedo decir que el municipio de San Miguelito, el año que mejor le fue, había generado por placa, por negocios, por rótulos, por publicidad, cerca de los 13, 14 millones de dólares. Nosotros en este primer año de administración hemos logrado una recaudación bastante mayor a la que se ha recaudado anteriormente, casi los 18 millones de dólares, y a pesar de que es histórico, es altamente insuficiente aún. Y de impuesto de bien inmueble ha variado. En los mejores años se ha proporcionado impuesto de bien inmueble 4 millones, 2.8 millones, que fue lo que correspondía en este año 2025. Así que varía un montón y como municipalista, porque uno no puede llegar al gobierno local a pretender que sabemos, sino que hay que prepararse para llegar a este punto. El profesor Dickey nos ha formado muchísimo y nos hemos capacitado para entender cómo funciona el sistema de los fondos municipales y hay que entender una realidad. Cuando nosotros recibimos los fondos de una fuente inestable o variable como el impuesto de bien inmueble, no tenemos seguridad ni certeza de que vamos a tener fondos estables. En otros países donde la descentralización sí funciona, que son países de primer mundo, y esa es una característica en común que tienen los países de primer mundo que funcionan, tienen buenos municipios con buenos recursos, se les otorga, por ejemplo, un porcentaje del presupuesto general del Estado, algo más fijo, más estable. Ya saben exactamente cuánto es. Correcto. De esos dineros que le da el gobierno central, entiendo. De hecho, en pandemia se hizo una excepción porque creo que no se puede usar para cualquier cosa. No. Hay temas, creo que gastos de operación no se podía. Creo que en pandemia se le había dado algo de una excepción en el momento, pero eso es solo para inversión, ¿verdad? Alcalde, buenos días. Muy buenos días Panamá, buenos días a todo PACI. En efecto, como lo mencionabas, y también hay que separar dos cosas, porque Irma dio una explicación muy clara de lo que es realmente la descentralización y los programas que manejan los municipios. Cabe mencionar que hay dos tipos de municipios también, los municipios que son subsidiados y los municipios que no son subsidiados. Dentro de los municipios que son subsidiados se permite que el 25% sea utilizado para funcionamiento, mientras que los municipios no subsidiados solo el 10%, porque se entiende que al ser más grandes tienen al personal idóneo para realizar las diferentes tareas. Pero yo creo que el debate lo tenemos que llevar es lo que representa el gobierno local para el gobierno central, el aliado en que se puede convertir a la hora de solucionar los problemas de cada una de las comunidades. Y es que, aparte de esto, el gobierno local es el único que realiza consulta ciudadana en su territorio. Le pregunta a los ciudadanos qué tipo de proyectos quieren desarrollar, a diferencia del gobierno central, que en muchos casos los ministros no conocen el territorio donde van a ejecutar y muchas obras ni siquiera llegan en todo un periodo gubernamental a los diferentes corregimientos o a los diferentes distritos, que es lo más triste dentro de lo que es la real descentralización o lo que aspiramos los gobiernos locales. Nosotros no buscamos quitarle protagonismo al gobierno, muy por el contrario. Hemos buscado por años ser aliados en pro del desarrollo y en pro de las oportunidades a los ciudadanos en diferentes puntos del país. Y fíjate esto. Ayer veía un proyecto que se realizó en mi comunidad en Mariabé, que forma parte de uno de los corregimientos de mi distrito, una carretera, sello asfáltico, y la misma cuando se construía, le comunicaba yo al MOP
que esta carretera por falta de desagües iba a causar problemas a la comunidad. Ayer se dio un aguacero y casas que nunca se habían inundado se terminaron inundando. ¿Y por qué se da esto en gran medida? Porque los proyectos que ejecuta el Ejecutivo no son consultados ni siquiera con el gobierno local, no tienen injerencia dentro del mismo. Y es el gobierno local el que conoce la idiosincrasia, conoce cómo se desenvuelve su comunidad, el tipo de cultura y la potencialidad que tiene el distrito. Y nosotros lo que tenemos que buscar, y era lo que buscaba, y el objetivo de la descentralización, era generar desarrollo dentro de los municipios para que dejásemos de ser subsidiados y fueran sostenibles. Eso es lo que busca realmente la descentralización. Y como decía Irma, nosotros no tenemos que aspirar solo a tener un porcentaje del impuesto bien inmueble, porque tú estás pagando es por tu casa, correcto, donde vive. Eso es realmente el impuesto bien inmueble, un impuesto a tu propiedad, a tu vivienda. Y si tú vives en San Miguelito, tú esperas que ese fondo quede en San Miguelito. Así es. Si tú vives en Pedacito, esperas que ese fondo quede en totalidad en Pedacito. Pero ahora bien, entendemos que hay municipios que no tienen recaudación de impuestos bien inmuebles porque son municipios pues, cuyas viviendas no tienen un alto valor o no están registradas. Y es aquí donde quien tiene que ser realmente solidario es el gobierno central, no los propios municipios. Porque Irma, lo que se recauda en San Miguelito, por ejemplo, la totalidad no queda en San Miguelito. Claro que no. Solo el 50% y el resto va a un fondo común para distribuirse en los municipios donde no tienen ese recurso. Ahora bien, como te lo decía, una real descentralización se va a lograr cuando entendamos que somos aliados, cuando entendamos de que el gobierno central sí tiene esa injerencia sobre el gobierno local, que nosotros no tenemos ningún problema en permitírsela y se resuelvan cada uno de los problemas que afectan a nuestras comunidades en agua, en educación, porque yo repito, son competencias que nosotros estamos viendo. 7% en educación y nosotros en nuestra inversión de impuestos en inmuebles estamos reparando aulas de clase, estamos reparando los baños. Quiero irme por allá. Escuela. ¿Qué tiene que hacer el municipio y cuánto riñe muchas veces con lo que tiene que hacer el gobierno central y no lo hace? A ver, en mi casa, en la calle, se robaron la tapa de la alcantarilla. La tapa de la alcantarilla creo que las debe cambiar el IDAN. Sin embargo, bueno, estaban cayendo los carros huecos, llegó la Junta Comunal, pero rompieron la ¿A quién le calle, van a reclamar? picaron, acomodaron y pusieron una tapa de alcantarilla. A ver, la Junta Comunal resolvió. ¿Pero a quién le van a reclamar? Y se le agradece a la Junta Comunal que resolviera, pero la plata de la Junta Comunal Claro. creo que debió, o sea, eso lo tenía que reparar el IDAN. Claro, porque ¿Qué dice Dicky Panay? El sistema en Panamá es un sistema extremadamente centralizado, pero no solo en recursos, sino en competencias. Por Sobre ejemplo, todo. las servidumbres que están en los municipios, el MONTE es el responsable. Los gobiernos locales no pueden intervenir en la solución del problema del agua, porque es una competencia del Ministerio de Salud o del IDAN. El IDAN no tiene capacidad institucional de resolver todos los problemas del país. ¿Por qué? Porque la estructura institucional panameña creada en 1903 todavía se mantiene en el país. Entonces, lo que tenemos es una estructura casi como un virreinato, ¿no? Y hay un sistema presidencialista extremadamente concentrado. Cuando se planteó el tema de la descentralización, lo que se planteó es la necesidad de cambiar el modo de administrar recursos en el país. O sea, la administración pública había que descentralizarla hacia los territorios. Ese es un proceso que en Panamá está tardío. Panamá es el país más centralizado de América Latina y el 7º del planeta Tierra. Y va en vía contraria a lo que está pasando en el resto de los países. Por ejemplo, Colombia. Colombia recibe el 36% más o menos de los recursos nacionales. Eso evitó que hubiese una guerra civil en Colombia. Estados Unidos, cuando tuvo la crisis, después la crisis inmobiliaria, el gobierno de ese momento, que si no me equivoco era este presidente famoso... Obama. No, Obama la agarró, pero el primero fue el anterior. Lo que hizo fue poner en las 100 ciudades más importantes de Estados Unidos 10.000 millones de dólares. O sea, el territorio es capaz de poder solucionar los problemas de una población creciente. En Panamá, por ejemplo, nos hemos concentrado en la zona de tránsito. Hay 1.200.000 población, pero la estructura que tenemos en la zona de tránsito, por ejemplo, al municipio de Panamá
es el que mayor tiene todos los recursos de la recolección del impuesto de bienes inmuebles, sin duda, ¿no? Y, por ejemplo, municipios como el de Irma, que tienen casi 400.000 personas, tienen una muy poca participación. Por ejemplo, Miguel está en un municipio que tiene una potencialidad turística para conectarnos al planeta, pero él es uno de los municipios que menos plata recibe en todo el país. Entonces, el problema hay que centrarlo en la reestructuración de la forma como se administra el Estado. Uno, significa descentralizar recursos y competencias. El otro problema es que no hemos comprendido que la posición geográfica de Panamá es todo el país, desde el Darién hasta Chiriquí, que tenemos que agarrar territorios como Chiriquí y conectarlos al planeta porque tenemos esa ventaja comparativa, el Darién conectarlo al mundo y conectar las provincias centrales, que tienen la mayor acumulación cultural y tienen una significativa importancia sus áreas naturales. Entonces tú tienes que, para poder generar crecimiento económico, que se genera ahora mismo concentrar en la zona de tránsito 89%, tienes que redistribuir los flujos y las acciones. ¿Esto qué te va? En el mediano y largo plazo, ¿qué es lo que se está produciendo? Es que la población del interior está llegando a la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá está incapacitada de poder resolver los problemas de esa población. Comienza el tema de inseguridad, comienza el tema de gobernanza. Y al final de cuentas, el no apostar al desarrollo de los territorios nos va a costar un problema de gobernanza política y de inestabilidad de mediano y largo plazo. Antes de hablar de las otras platas, no sé, Irma quería hacer un señalamiento. Sí, y yo entiendo que anteriormente se veían las figuras presidencialistas como, y este sistema más centralizado, como la capacidad de tener mayor control. Quizás se veía una mala reputación de parte de quienes estaban en los gobiernos locales, pero ahora estamos en una realidad totalmente diferente. Ahora estamos viendo alcaldes, alcaldesas con capacidad de administración, con capacidad de transparentar los fondos. Y algo crucial con los fondos municipales es que son los únicos fondos que se invierten en las comunidades que necesitan tener un voto a mano alzada por la comunidad. Ningún ministerio le pregunta a ningún vecino sobre qué proyecto realizar dónde. Pero nosotros como gobiernos locales tenemos que hacer audiencias públicas, consultas ciudadanas, donde le preguntamos al vecino, se hace puente, se hace parque, se hace piscina, usted vota a favor, usted vota en contra, y entonces se decide la inversión. ¿Cómo no tiene sentido entregar mayores fondos cuando los que deciden no somos nosotros? Los que están decidiendo cómo utilizar esos fondos son los vecinos y vecinas. Antes de irme al tema de los otros dineros, como en Colón, que está el puerto, el ferrocarril, etcétera, y ven la plata pasar y no les toca. Así es. Dicky mencionaba lo de las competencias. Les voy a contar algo. Aquí, para un diálogo, es una conversación. Yo le reclamé al alcalde Chavarría de Portobelo hace algún tiempo un tema de una basura. A ver, Portobelo es un lugar muy lindo. Cuando le pregunto por la basura en el agua, allí junto a las ruinas, y él me dice, pero es que yo tengo un problema, que esas ruinas son de patrimonio histórico. Eso es del INAC. En ese momento, esa conversación fue hace un tiempo. Esto es del INAC. Yo, ok, pero el agua, dice, no, espérate, es que el agua, eso es con la autoridad marítima, el fondo de mar, el no sé qué otra cosa. Me explica que era un tema de la autoridad marítima. Y después me dice, no, pero es que esto es parque nacional y es la autoridad de la... Todavía no era... Por eso le digo, esta conversación fue hace algún tiempo. Y yo tengo esa misma realidad. Por eso lo comento, porque sé que seguramente te toca una parte, quizás no sé qué tanto de patrimonio histórico, pero un tema de que es parque nacional, que es la autoridad de ambiente, de que es mar y que es la autoridad marítima, y de que es ruina y que es patrimonio histórico, y el alcalde tiene a todo el mundo yendo allí y la gente cuando sale bota basura, usa los servicios públicos, los servicios básicos del distrito, etcétera. Nadie nos escogió para estar diciendo eso le corresponde al IDAN o para estar mandando nota para el MOP. Nosotros nos escogieron a nosotros para resolver. Y en mi caso, por lo menos, los huecos de las calles. Pero existe esto en la ley de descentralización y está normado el traslado de competencias, que es un proceso que no ha comenzado ningún municipio a nivel nacional, donde tú como municipio le pides algunas competencias al gobierno central y a través de algunos procesos te lo tienen que autorizar. Municipio de San Miguelito está haciendo piloto y estamos pidiendo por lo menos competencia de ATTT para poder multar a los vehículos que están sobre las aceras, que no nos están Se quejaba el alcalde apoyando. Mirachi sobre algo parecido también. De Además de eso, seguridad, educación, mantenimiento de las escuelas, que son cosas que ya hacemos
aunque supuestamente no nos corresponde a nosotros hacer y no tenemos los fondos para hacerlo. ¿Cómo le va a usted, alcalde? ¿Qué me decía de Isla Iguana? ¿Qué le pasó con Isla Iguana? Isla Iguana es una reserva de vida silvestre, Increíble. custodiada y manejada por Mi Ambiente, Hasta que de hecho ballenas. desde este año se cobra el ingreso a la Isla Iguana y este ingreso nada queda dentro del distrito. Yo hablaba ayer con el ministro de Ambiente y le hablaba al ministro que creáramos un patronato precisamente para que ese fondo quedase dentro de la Isla Iguana, dentro del distrito, perdón, y de esta forma podríamos mejorar, conservar y el recurso se sienta que se queda dentro del mío. Porque la gente llama al alcalde o llama al representante cuando tiene un problema. Y lo otro muy importante que mencionaba Dicky es que estamos teniendo un crecimiento desproporcionado. Y un crecimiento desproporcionado no es sostenible en el tiempo. La provincia de Los Santos, la tercera provincia con mayor desempleo del país. Y tiene un gran potencial. El distrito de Pasí, el distrito de Tonosí, Guararé, Las Tablas, por su cultura, su folclore, la villa de Los Santos, que hay que ir trabajando, también el Colmón, en Macaracas hay mucho potencial, pero vuelvo y repito, si no trabajamos de manera mancomunada con los gobiernos locales, con una mira clara, con una perspectiva de aliados, definitivamente van a seguir emigrando a la ciudad capital y van a tener concentrado el 60% de la población del país en Panamá y San Miguelito. Y lo otro desproporcionado es la carga tributaria que existe a nivel nacional. En el distrito de San Miguelito, que es el siguiente debate, Por ¿cuáles favor. son las otras fuentes sobre las cuales los municipios deberíamos estar supliéndonos y contando con esos recursos? Porque se ve la plata, como lo mencionaba, pasar, entrar y venir. En el distrito de San Miguelito, la carga tributaria está sobre los pequeños mini contribuyentes. Y si hay una afirmación que yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo, es que quien tiene mayores ingresos tiene que aportar más. Y en el caso del distrito de San Miguelito, esa proporción no existe. Y la pirámide está invertida. La carga está sobre los pequeños que nos alimentamos por el goteo. Pero quienes tienen la posibilidad de aportar, dependiendo de sus ingresos, que son grandes ingresos, en esa misma proporcionalidad deberían estar apoyando a los gobiernos locales, que al final es un ciclo. Son empresas grandes, están generando empleo, pero esos funcionarios, esos trabajadores, tienen que llegar a sus casas seguros. Esas empresas, esos supermercados, tienen que estar en ambientes en donde no se les acumule la basura. Entonces, el servicio también es para el crecimiento de la empresa. El servicio de una ciudad limpia, de una ciudad segura, iluminada, necesita del aporte de quienes mayores ingresos tienen. Y yo creo que es importante que como Panamá, que desde el 73 no vemos un replanteamiento de nuestras formas tributarias, nos pongamos a pensar realmente de qué manera se puede seguir apoyando y sosteniendo los proyectos a nivel Esa es comunitario. la ley 106, ¿no? Correcto. Esa es una de las leyes de los gobiernos Ok. locales. Hay tres leyes Ok. básicas. 105, que maneja el régimen de los corregimientos, 106 de los distritos y la ley 37, reformada por la 66, que maneja el proceso exclusivamente de descentralización. Yo recuerdo la ley 106, la leí hace un montón de años y ahí estaba hasta el tamaño de las puertas en las cantinas y qué distancia tenía que estar del piso. O sea, había no, yo hice la tarea aquella vez. Reglamentaciones obsoletas. Sí. Que el problema es que el desarrollo territorial es dinámico. Las ciudades son dinámicas, se mueven, viven. Entonces, el sistema de regulación es antiguo y no es flexible por un problema de una cosmovisión de qué país quieres. Por ejemplo, yo creo que el crecimiento económico es importante, pero no es suficiente. Tú tienes que buscar mecanismos de redistribución de recursos para el desarrollo. En ese sentido, la alianza que habla Miguel y que menciona Irma entre el gobierno central y el gobierno local tiene que fortalecerse. O sea, nosotros, los gobiernos locales, no somos independientes del gobierno nacional, ni el gobierno nacional es independiente del gobierno local. Tenemos que caminar de la mano. Por eso nosotros vemos con buenos ojos que el viceministro de Economía en el programa de Mesa de Periodistas habló de Él decía que tenía dos leyes y tenía un problema, o hacía cumplir la ley de presupuesto o hacía cumplir la ley de descentralización. Importante. Entonces, ¿cómo hace con ese choque de leyes No, pero dijo algo más que le tocaba importante. enfrentar? Siempre el presupuesto es la ley vigente y va a dominar.
porque es la ley más reciente. Pero él dijo algo muy importante, que ya tenían, este año van a tener, después de diciembre, cuánto fue la recolección del impuesto y que podían en marzo hacer un crédito extraordinario, reconsiderar el tema de los recursos que no se han transferido a los municipios. Igualmente, el presidente dijo, bueno, lo que hay que darle, y la directora dijo que había un mecanismo para poder usar estos fondos. Y el director de presupuesto, que fue la intervención más clara en favor de los gobiernos locales, dijo, bueno, hay que reconsiderar eso, buscar un mecanismo para transferir esos recursos. Pero esos recursos no son pocos, son muchos recursos que se dan a los municipios. Si comenzamos por ahí entendiendo que hay un derecho de los gobiernos locales, derecho que está puesto en una ley, en el artículo 112A de la ley de descentralización, que dice que el impuesto de inmuebles se transfiere del año anterior, se transfiere en su totalidad. Ya tendríamos suficiente. Del año anterior, o sea, sí, 2024. Sí, tendríamos. Eran los 80 y tantos millones que usted dice, eran 200 y pico, solo transfirieron 80 Pero y con tantos. ese dinero podrían los municipios más grandes, que se quedan con la mayoría del impuesto, arrancar esto. Y ahí tendríamos que revisar entonces el sistema de distribución, porque en la ley dice, y en la forma de distribución, que los municipios más pequeños recibirían $500.000, pero hoy día $500.000 es... Nada. Se ha reducido su valor adquisitivo. Un saco de cemento que costaba $4, hoy cuesta $10. Está fijada la cantidad, no es un porcentaje. Viene igual desde el 2017. Sí, sí. Y es lo que hay que ir cambiando, igual que Que debe ser un porcentaje y no una... No, igual el que los 50% se queda en los municipios que lo recogen. 50%. Es decir, si aquí hay 100 casas que pagan IBI, Claro. el IBI de esas 100 casas, el 50% correcto, queda sí. en ese municipio. Es correcto. Eso El es solo de resto- los municipios que tenemos generan- una recaudación Sí, mayor tienen a recaudación. $500.000 En IBI. En IBI. Sí. Ok. El Anuales. resto se pone en En una una sola bolsa y se fondo reparte por solidario. igual. Y se No, reparte. no se reparte Y por por eso- igual. No por igual. Y por No eso por igual. hablaba, Se y por eso hablaba que quien tenemos que buscar. A ver, hay los que municipios son solidarios con los mismos Con nosotros municipios. mismos. Correcto, contra nosotros. Y no O nos sea, no es el y no- gobierno central que y es no- solidario Y no con nos los entregaban la municipios. plata que Correcto. correspondía. Así es. Vamos a hacer algo, quédese con ese pensamiento, alcalde. Voy a la pausa y enseguida regresamos. Y tengo mucho más que preguntarle. Y bueno, de San Miguelito también tengo un montón de preguntas, pero vamos a seguir hablando del financiamiento. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del radar. Estamos conversando esta mañana con los alcaldes de Pedací, de San Miguelito y con la Asociación de Municipios de Panamá, MUPA. Alcalde, esto de que la plata pasa y los municipios la ven, como planteaba el alcalde de Colón, yo tengo varias preguntas. Pedací es un distrito que tiene mucho turismo en este momento, ¿verdad? ¿Cuántas habitaciones hay en Pedací? Alrededor de unas 400 habitaciones. Hay un impuesto de turismo que cada vez que usted se queda en una habitación de hotel, 10%. paga el 10%. Y, ¿verdad? y antes 10%. era un impuesto municipal y en la reforma que hubo a la ley... Cuando crearon el IPAT, algo así creo que fue, sí, o en algún momento... se lo regresaron Al gobierno a central. la autoridad de turismo y el resto va al gobierno central. Cuando ese impuesto se puso era casualmente porque se comenzaba la Estrategia Nacional de Turismo y la idea es que los territorios, los distritos y los corregimientos donde están los hoteles pagaran ese impuesto para que los alcaldes pudieran manejar el tema de seguridad, de recolección de desechos sólidos, de agua. Pero ese retrotrayó. Ese impuesto es alrededor de más de 500 millones de A dólares. eso voy. ¿Cuánto hoy. es eso en Pedací? ¿Cuánto es eso en plata, alcalde? Bastante plata. Millones, Bastante millones. plata. Sí. Y mira, como te lo decía, ese 10% va al Tesoro Nacional y en muchos casos no es invertido, no llega una parte a nuestros distritos, no llega al destino donde existe la inversión, donde existe la infraestructura hotelera. Nosotros tenemos 55 kilómetros de playa. De esos, solo se ha desarrollado aproximadamente un 10% de lo que tenemos de playa. Y por otro lado también estaba el impuesto que se está cobrando o el ingreso que se está cobrando a la isla Iguana. Tampoco queda dentro del distrito. Yo creo que aquí es donde hay que hacer un replanteamiento y que el alcalde de Colón lo decía con el tema de zona libre, que yo entiendo, obviamente que tiene sus políticas públicas precisamente para fomentar trabajo, para eso se creó. Y en el caso de Pedací, por ejemplo, vamos a tener una sede de Ciudad del Saber
dentro de nuestro distrito, que esto también es muy importante, por primera vez, y en la cual obviamente tienen también ciertas garantías para fomentar trabajo, para fomentar emprendimiento. Pero ¿qué sucede? Que veíamos en Colón, que gran parte de esa mano de obra o esos trabajadores de Colón no viven en Colón. Entonces no tienen casa en Colón, no compran comida de Colón, no compran los restaurantes de Colón, o sea, eso no queda. Entonces no ven ese crecimiento, ese desarrollo, y es lo que hay que ir buscando, es abriendo un poco el país para que realmente la gente no emigre a la ciudad capital, exista empleo, y como te decía, el potencial está. Tenemos un país increíble en materia de naturaleza, hay cualquier cantidad de deportes que se puedan realizar, en el caso de nosotros, pesca, surf, pero si no se dan las inversiones adecuadas dentro del territorio, si los gobiernos no comienzan a ver a los municipios, con su alcalde y sus representantes, como aliados del desarrollo, vamos a seguir enfrentando los mismos problemas que existen hoy por hoy en materia de agua, en materia de educación, en materia de salud, porque en todas esas áreas el municipio está invirtiendo. Los directores de instituciones acuden a los municipios para que muchas veces le arreglen la pieza al tractor, le compren la batería a los vehículos en todos los ministerios. Eso lo vemos a diario en el interior del país. Vemos cómo, por ejemplo, en las tablas se concentran las oficinas regionales y obviamente por la burocracia y todo lo demás, acuden a los gobiernos locales para dar una solución inmediata a los problemas que están en cada uno de los corregimientos o en cada uno de los municipios. Así que yo creo que en ese camino que tenemos que ir llegando, y como te decía, no ser solidario entre nosotros, ser el gobierno central solidario, comparte el presupuesto del Estado, que siquiera, mira, yo lo sumaba, el 1% que se le otorgue a los municipios del presupuesto del Estado le permitiría que cada municipio reciba $1 millón, por ejemplo, y aparte, cada municipio tuviese el impuesto bien inmueble que le corresponde como tal. Y eso le permitiría también hacer políticas públicas en este sentido, propias de cada distrito, y puede tener ciertos incentivos. Por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? El permiso de construcción de viviendas que superen el $1 millón o $2 millones no lo van a pagar, porque al final del día van a terminar pagando impuestos bien inmuebles. Pero esa vivienda va a generar empleo, va a generar que tenga un mantenimiento, va a traer gente con cierto poder adquisitivo en cada una de las comunidades. Y ese potencial lo tiene Pedací, lo tiene Tonosí, lo tiene Mariato, lo tiene Tierras Altas, lo tiene Boquete, lo tiene Santa Catalina, Portobelo, que bien lo mencionaba, pero que muchas veces esa política pública no pueden ir dirigida porque realmente no tenemos una gobernanza completa. E inclusive en materia de seguridad es muy poca la injerencia que tenemos. En tránsito, poca injerencia la que tenemos. O sea, la gente va, se sube en la acera, llaman al alcalde y ¿qué podemos hacer? Si está centralizado el tema de ¿Cuántos policías hay en Pedací? Alrededor de unos 14 policías. En los turnos. Okay. O sea, que no tiene suficiente. Y créeme que hemos hecho y hemos solicitado al director nacional de la policía tener una base en Playa Venado, que tiene mucho crecimiento, es un área multicultural, diría yo, que necesita garantizarse el orden, que necesita pues ir planificando ese desarrollo y cómo lo queremos llevar realmente. Irma. El colega acaba de mencionar algo curioso. Si recibiéramos el 1% del porcentaje del presupuesto general del Estado, en otros países estamos hablando que los gobiernos locales son 6%, 7%, proporcional a lo que se le brinda a un ministerio, por ejemplo. Y nosotros estamos pidiendo el 1%. Es cero ahorita, ¿no? Que es menos del 1 lo que recibimos. Ahorita, Es 0.3 aproximadamente. Lo que recibimos menos, como gobiernos locales, menos que eso. Porque estamos recibiendo Entonces, solo 83 millones. Honestamente, y eso De lo que debería ser, que son 200 millones de dólares al año. Deberían Y ser eso, 211 millones con lo que dice la ley. Correcto, Por lo que se ha tanto, eso recaudado. representa alrededor de 0.3%. Imagínate ¿Qué lo es que deberíamos 3%? estar recaudando. Y eso va de la mano con que, está bien, pues digamos, zona libre, que yo no tendría la capacidad jamás de hablar por la realidad de Colón, y eso que digamos que San Miguelito y Colón somos hermanos porque enfrentamos tenemos los dos corregimientos más peligrosos a nivel nacional. O sea que si hay alguien que digamos puede hablar un poquito de una realidad que se acerca, sería Distrito de San Miguelito. Sin embargo, jamás me atrevería a mencionar nada sobre la realidad de un distrito como Colón, con las particularidades y dificultades que enfrenta el colega Galván. Pero y además de las zonas libres, que digamos, está bien, tienen su régimen especial, no pagan impuestos, está bien, están generando empleo, todo.
pero ¿y los puertos? Pero ¿y el ferrocarril? Pero ¿y los bancos que no pagan impuestos municipales? Estamos hablando de industrias, mercado que está generando muchísimo ingreso y que algo debería aportar a nivel municipal. Sí. Y las leyes, igualmente, que están hechas, no están hechas en piedra. Vamos a debatir las leyes, vamos a llevar las leyes a la Asamblea Nacional. Ahí estuvimos discutiendo también el presupuesto en algunos años, porque obviamente también existen sus repercusiones cuando uno comienza a pelear y a defender las necesidades de la comunidad. Porque aquí uno no está velando nada más porque yo quiero recibir más plata y ya, para nada. Yo me estoy dando cuenta de una realidad financiera y es que los fondos que yo estoy recaudando y los fondos que me están dando del IBI son insuficientes para todo lo que hay que afrontar en el distrito de San Miguelito. Y si las fuentes que existen ahorita son insuficientes, hay que ponerse creativo a buscar otras fuentes y esperar contar con la credibilidad, la confianza de absolutamente todas las partes. Aliados sí, del gobierno central, pero de los puertos, pero de las zonas libres, pero de los ferrocarriles, pero de los bancos, pero de la empresa privada que haya en nosotros la capacidad de mejorar y potenciar sus negocios en las ciudades donde pertenecen. Vicky. Sí, yo quería decir una cosa, es que es importante decirle a los ciudadanos. En Panamá, desde la construcción del canal se apostó al desarrollo de la zona de tránsito y una plataforma de servicios internacionales. El receptor principal de esos ingresos es el gobierno nacional. Por tanto, el problema no está en los puertos, en zona libre, todo, que son una estrategia para mover el crecimiento. Está en el modelo de administración. Por ejemplo, el canal aporta 2.400 millones de dólares, aportó este año, 2.463 millones. ¿Por qué no el 25% de los fondos del Canal de Panamá va al desarrollo territorial? Estamos hablando de 500 millones de dólares. ¿Por qué el gobierno nacional no pone un porcentaje del presupuesto para el desarrollo de los territorios? Pero no es que le van a dar la plata, como alguna gente dice, a los municipios que se la gasten. No, en una alianza como es la descentralización. Se traspasa el dinero, o no se traspasa el dinero, sino se traspasa la accesibilidad a los fondos, pero hay manuales de comportamiento, hay procesos de consulta ciudadana. La gente tiene que votar. ¿Ves? Entonces, no hay absolutamente... Ese es un proceso de transparencia, que en algún momento pusieron unas cortinas oscuras, pero ya se pasó. Hay una nueva generación de gestores locales, de gestores territoriales. Hay un nuevo país despertando a que comprende que me gusta la ciudad de Panamá porque tiene edificios bonitos, pero me gustaría a mí tener un buen centro de salud, de agua potable las 24 horas. Entonces eso... Ahí la responsabilidad primaria de enfocar ese problema está en el Ejecutivo y en entender que el proceso de crecimiento y desarrollo tiene que ser sostenible e integral, no solamente una parte de la población, porque si no, lo que va a suceder en Panamá en los próximos 20 años, que el 70% de todo el país se va a venir a vivir a la ciudad de Panamá y vamos a ser incapaces de resolver los servicios públicos de la ciudad. Y ya no caben. Y ahí coincido con algo San que... Miguelito no y hay una relación sobre lo que mencionaba profesor Dicky desde el inicio, que decía que séptimo país más centralizado del mundo. Asimismo, nosotros también somos el sexto país más desigual del mundo. Y ahí hallamos una relación. Sí, hay una mayor centralización, menores son los servicios que se distribuyen y llegan a las comunidades y mayor desigualdad vamos a estar enfrentando. Y eso que ustedes mencionan de que se va a ver esa migración al centro de la ciudad solamente contribuye a que haya más desigualdad. Me meto en otros asuntos. ¿Cuántos carros hay en San Miguelito, alcaldesa? Vehículos que están generando placa. Ajá. ¿Cuánta gente vive en San Miguelito y cuánta gente tiene su carro en San Miguelito? ¿No? Eso es una proporción inexacta porque lastimosamente... La gente vive en San Miguelito y tiene placa en Panamá, ¿no? Sí, lastimosamente había una deuda heredada enorme con Chapala, que son los que generan las placas para todo el país. Y la gente del distrito de San Miguelito, en lugar de sacar su placa en nuestro distrito, salían y la sacaban en otro país. O cuando compran el carro te lo inscribe la agencia. Te lo inscribían directamente. eso. Las mismas distribuidoras Te lo escriben en Panamá, ¿no? Correcto. No, y ¿Cuántos también, carros hay en por pedazos? ejemplo, en el interior del país hay muchos vehículos, la gente tiene vehículos que están en el municipio de San Miguelito o que están en el municipio de Chorrera, porque la gente viene, compra un vehículo de segunda y se lo lleva al interior. Entonces, Y no lo cambia. no lo cambian en algunos casos sí,
en otros casos no se cambia. Entonces, todo eso tenemos que ir cambiándolo. Yo creo que se está trabajando en eso. Yo creo que lo que hoy por hoy sí queda muy demostrado es que hay una unión dentro del gobierno local, hay una unión entre los diferentes alcaldes, entre los representantes, que obviamente estamos cambiando la visión del gobierno local, se está transparentando mucho más los procesos, se están utilizando mucho más las redes sociales para mostrar los problemas que obviamente aquejan a nuestras comunidades. Estamos alzando cada día más la voz, que esto es lo más importante, y vuelvo repito, ser el sexto país más desigual definitivamente no nos debe llenar de orgullo, Mira, siéndonos los países con más recursos de la región Así y es. con mayor potencial dentro de la región. Entonces, cuando hablamos de que hay desempleo, es porque no hemos tenido todavía las políticas públicas o un plan de Estado, que es muy diferente a un plan de gobierno, bien definido para cómo queremos crecer en materia de turismo, en materia industrial, en materia agropecuaria, que allá pues, definitivamente el sector agropecuario viene estando golpeado por años, y eso obviamente ha permitido que no tengamos un crecimiento sostenible, que nuestros municipios cada día sean más pobres, porque, bueno, repito, no cambian, que nos sea muy difícil cada día ver lo que son el tema de régimen impositivo, que sea cada día más difícil ver el tema de lo que son los ordenamientos territoriales, por la desinformación que existe y también por el miedo al cambio que tienen algunas personas. Pero yo creo que, vuelvo y repito, si nosotros nos unimos, si el gobierno central ve en el gobierno local ese aliado que nosotros aspiramos a ser, definitivamente nosotros vamos a tener un país el cual todo el mundo va a querer vivir en Panamá. Sí, y aquí haya orden. Respondiendo a tu pregunta, San Miguelito tiene alrededor de 400.000 personas, 200.000 vehículos, 40.000 están registrados en Realmente la en San alcaldía de San Miguelito, Miguelito, y los el demás resto no. están en otros distritos. Ay. La invitación es a Sí. todos los que tienen su placa en otros distritos y son de San Miguelito, apoye Quería a su preguntar eso. comunidad, saque Hay- su placa que ahora sí se puede. Ahora sí se puede. ¿Y hay homologación? ¿Vale lo mismo el impuesto de placa en San Miguelito que en Panamá o en Pedací? Parecido, es bastante Es parecido, parecido. bastante Ok, no, le voy a contar. En San Miguelito, vecino de Panamá, pasan unas cosas muy curiosas, ¿no? Hablaba yo con un comerciante, tiene local en Metro Mall y tiene local en Los Pueblos. Uno está en Panamá y otro está en San Miguelito y están a menos de 100 metros uno del otro. Pero la historia que él dice, con lo que me hace San Miguelito es una cosa y el de Panamá es otra. Y cuando arreglo en Panamá, en San Miguelito es diferente. Y cuando arreglo en San Miguelito, en Panamá es diferente. ¿Hay homologación o hay alguna manera de A mí, ver eso? yo creo que la homologación es importante, sobre todo cuando tenemos un distrito capital que es líder en recaudación, en inmueble, en fondos que recibe. Debería haber un liderazgo y mayores comunicaciones entre los gremios, mayores participaciones con AMUPA, con ADALPA, en donde podamos tener de parte de, digamos, el hermano mayor el apoyo necesario para seguir los protocolos, tener las metodologías, y aspiramos a que eso suceda, a que eso exista, entendiendo cada quien su Pero realidad. Eso es un ideal al cual Se puede nosotros homologar. se puede homologar. Te cuento algo referente a eso. De hecho, en la Autoridad Nacional de Descentralización con la UNESCO están viendo para ver cómo se puede catalogar a los municipios, o sea, dependiendo sus potencialidades. Y dependiendo de eso, yo creo que el camino correcto es ir buscando tener, bueno, cuáles son los municipios urbanos, cuáles son los municipios semiurbanos, y Rurales. asimismo, obviamente, ir unificando lo que son pues, los temas tributarios, lo que son también mejorando nuestro sistema. Porque no es lo mismo, vuelvo repito, un municipio capital y obviamente el acceso que tiene a tecnología, el acceso que tiene ciertas facilidades en cuanto al personal técnico que así tiene a un municipio del interior del país. Y como lo decía Irma, yo creo que si nosotros también abocamos a ir uniéndonos, nosotros podemos ir mejorando esas capacidades, podemos ir adecuándonos los tiempos. Yo en mi municipio ya puedes pagar por tarjeta, ahora vas a poder pagar por Yapi. Hay muchos Ya yo puedo municipios. pagar por Yapi, San También. Miguelito, Ya puedes pagar por Yapi. Yapi. Pero eso fue un lío lograrlo, ¿no? Sí, claro, Fue un lío. claro. Y te cuento una cosa que ahora estamos haciendo en la asociación. Hicimos una escuela, se llama Escuela de Gobiernos Locales. Ahora con Mayer estamos haciendo un convenio. Mayer nos propuso hacer un convenio para que las prácticas que él está desarrollando puedan ser transmitidas a los otros municipios a través de pasantías. Entonces ya estamos trabajando en eso. Pero es una cosa importante, ahora que tengo a estos dos jóvenes líderes aquí, decirles, el municipio
necesitan reinventarse. Sí. El municipio necesita pensarse desde adentro porque también tiene que cambiar su visión. Durante muchos años hemos estado solo pidiendo recursos, pero hemos tenido muy poca capacidad propositiva de cambio. Hoy día nos estamos encontrando alcaldes y alcaldesas ya que están planteando otras cosas. Y la población está demostrando su apoyo a esos alcaldes. Se han hecho significativos cambios en este año y yo espero que con el discurso que hizo Galván, que lo que hizo fue remover una realidad de las necesidades financieras y de recursos que necesitan los municipios, podamos encontrar una mesa y un espacio de diálogo con el gobierno. Porque el gobierno también necesita repensarse. El presidente ha planteado un cambio constitucional, pero ese cambio constitucional no podemos volver a la constitución liberal de principio de siglo porque no funciona. Estamos en un mundo nuevo, un mundo, Panamá es el país más abierto a América Latina. Es un país que está vinculado al planeta Tierra, donde una parte importante de la industria norteamericana pasa por ese canal y de la industria china y la industria japonesa pasa por. Entonces nosotros definitivamente por nuestra posición estamos vinculados al planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, te digo cosas como esta. Pedací es un centro turístico, pero para su desarrollo necesita un aeropuerto internacional y un muelle de cruceros. Tener agua, Ricky. Agua potable. Claro. Dios. Pero lo que te quiero decir es... Sí, todo el país. Hay un problema de agua potable. Pero ¿qué? No, cuando Pedací se llenan esas 400 habitaciones... Sí, en un fin de semana de esos largos de fiesta, del colapsa municipio Pedací. Somos el quinto país donde más llueve en el mundo. Y aquí tenemos problemas terribles Totalmente. de agua Claro, potable. porque la competencia está afuera, acá. en una Pero si institución, tuviera en los Pedací, gobiernos locales, ¿tú qué harías? pues nos ponemos creativos. Hace rato hubiese puesto... Igual, ya yo estoy Definitivamente. invirtiendo fondos municipales en comprando tanques. Quiero- Ojalá pudiera hablar yo de turismo. Tengo que aprovechar, alcaldesa, que usted Con está el aquí, metro, una con el ñapa. metro. No, El teleférico. el teleférico. ¿Cuándo va el teleférico? Bueno, el teleférico, recordar, es un proyecto del gobierno A eso voy. central. ¿Quién lo hace? El gobierno Lo hace central. el Metro de Panamá, es un proyecto del gobierno central. Nosotros ahora que tenemos una dirección de planificación urbana, tenemos toda la capacidad de orientar, apoyar los estudios de impacto ambiental y sobre todo tratar de que este megaproyecto que va a traer muchísima oportunidad, bonanza para nuestro distrito, se trabaje de la mano con las comunidades, asistencialismo social y sobre todo generar que estas estaciones le brinden al distrito de San Miguelito la respuesta a algunas necesidades sociales que tenemos, como ha sido en otros países, donde las estaciones del teleférico te brindan atención infantil o comercio u otro tipo de servicios que antes no estaban y que al aprovechar una oportunidad de tener una construcción tan grande como esta, es una oportunidad también para dar una respuesta a la ciudadanía. Oiga, ya hablaba de Metromol y de los pueblos. Oiga, los buhoneros. En el puente que conecta Metromol y los pueblos se ponen los buhoneros y tienen ruedas en los puestos de venta. Entonces, cuando llega a Panamá a hacer operativo, se corren al otro lado del puente y cuando llega a San Miguelito a hacer operativo, se corren para, Eso es Panamá, para el otro lado del puente, ¿no? Yo no sé, hasta la mitad del... El comercio hace sentido por donde hay tránsito de gente. Sí. Por eso en las entradas del metro es lógico que haya un deseo de parte de los emprendedores de estar allí. Sin embargo, hay que hacer las cosas con orden. Y yo me encuentro en conversaciones con el Metro de Panamá por el teleférico, por el puente peatonal que hay que abrir en Paraíso, en San Miguelito, que lastimosamente hemos perdido vidas, por las limpiezas de las isletas, que la gente se queja mucho de que ese monte se crece, es una facultad del metro, no de nosotros, pero igual lo hacemos. Y en este tema, sobre todo, de los buhoneros, buscando la aprobación de planos con kiosquitos ordenados para que nos digan en dónde podemos reubicar a los emprendedores. Nosotros hemos sido defensores tanto del metro como de los buhoneros porque hay que establecer el orden. Sin embargo, viene diciembre, son familias que antes tenían un ingreso, que ahora no lo tienen y que tenemos que procurar seguir trabajando en equipo para que ahora de forma ordenada ellos sigan teniendo un ingreso y que los que se beneficiaban de ese negocio también puedan tener la compra de la tortillita, lo que sea que vendían los buhoneros para que a precios accesibles la gente que camina también pueda generar de alguna manera un movimiento y de alguna forma eso también le da vida al distrito, le brinda seguridad porque ahí están ellos pendientes, vigilantes. Así que esperamos que el Metro de Panamá
se pongan las pilas con nosotros, sigamos trabajando en equipo y asimismo, como se hicieron las limpiezas, podamos reubicarlos con el orden necesario. Otra ñapa, alcaldesa, el tema del proyecto ese de las aceras y esas cosas que había que hacer y que empezaron y quedaron allí a medio palo, ¿eso en qué quedó? La circunvalación. Sí, las Fue un aceras en proyecto circunvalación. con fondos de descentralización que lastimosamente la empresa contratista abandonó y nosotros retomamos el caso con la aseguradora del proyecto. Comenzamos y estaban cumpliendo con la finalización del proyecto, lo hemos dividido en algunas fases y nosotros vamos a finalizar el proyecto, solamente que en vista de que hubo el abandono con el contratista anterior, ahora se le añaden algunos tiempos y algunos procesos burocráticos de los cuales nos tenemos que hacer cargo, pero la circunvalación se va a convertir en una realidad. Lo más importante para el distrito de San Miguelito en estos momentos es hacerlo más limpio y nuestro proceso de licitación para una nueva empresa está vigente, está vivo. Sabemos que hay un proceso de una contratación pública que puede ser pesado, que puede tener sus reclamos y sus impugnaciones. Los reclamos que tenía ya nuestro proceso de licitación no fueron admitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, dándole la razón a la alcaldía en lo actuado. Por lo tanto, los tiempos se mantienen vigentes y vamos muy bien. Bendecimos este proceso y esperamos que pronto podamos tener una empresa nueva en el distrito de San Miguelito y generar un distrito más limpio. Tengo un minuto, Dicky Banay, para concluir. Creo que la salida de Panamá es por el desarrollo local, por los territorios. Si nosotros somos capaces de potencializar toda nuestra naturaleza, potencializar toda nuestra cultura, los panameños somos especiales en el planeta Tierra y entendemos que la posición geográfica es todo el país y que tanto es importante los corredores energéticos por Chiriquí como la vinculación de la zona metropolitana de Panamá o los territorios como la península de Azuero, entonces vamos a tener el país que soñamos. Si no, vamos a tener un país trancado en los próximos años. En un minuto, alcalde. Bueno, yo creo que hay que seguir abocando a ser ese aliado del gobierno central. Yo creo que se dio un paso muy importante con la conferencia de prensa del presidente, donde se habló pues que se van a enviar los recursos necesarios a los municipios, que se va a cumplir con la ley de descentralización, que es lo más importante, pero yo creo que hay que mantener ese espacio del diálogo para construir el Panamá que todos queremos, un país más equitativo, un país donde pues no se siga dando un crecimiento desproporcional, garantizando una sostenibilidad, garantizando también que los municipios sean sostenibles y, bueno, repito, cuentan con nosotros. Yo creo que hay alcaldes que están haciendo un excelente, y alcaldesas que están haciendo un excelente trabajo, que definitivamente lo comienzan a mostrar con un San Miguelito más bonito. Así es. Y nosotros pues tenemos toda esa buena voluntad. Bueno, repito, nosotros aspiramos a ser aliados del gobierno central. Entendemos también, como le he conversado muchas veces con el ministro Chapman, que Panamá ha atravesado una situación financiera que lamentablemente pues no se tenían políticas públicas muy claras, pero yo creo que es momento de construir un nuevo Panamá y ese Panamá se construye trabajando a la mano con alcaldes, representantes, que son la primera puerta del ciudadano. Me quedo con eso, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Radar. Amigos, esta semana y en los últimos días se ha venido hablando del tema de inseguridad. Creo que sería sensato abordar y conversar con parte de los protagonistas y los actores sobre lo que está pasando. En la semana, en el noticiario AM, conversábamos con el director de la policía y él nos reconocía los hechos que se habían dado, nos planteaba una situación muy particular, creo que en Don Bosco, en Pacora, pero que al mismo tiempo tenía unos números, sobre todo la cifra de homicidios, que aflojaba resultados, mostraba resultados de un descenso si comparábamos esos números con el año pasado. Así que yo creería que es bueno que hablemos de percepción y hablemos de realidad sin echarle la culpa a la percepción de lo que está pasando. Está con nosotros el viceministro de Seguridad, igual el licenciado Segarro, qué bueno que nos acompañen esta mañana. Viceministro, buenos días, bienvenido a Radar. Cuéntenos, ¿qué está pasando? Bueno, muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta que nos los han venido haciendo los medios. Primero que todo, todos los días nuestros hombres y mujeres salen a defender el crimen organizado, prever los homicidios. Así que el trabajo se está haciendo. Son lugares muy puntuales.
cuando iniciamos en el 2024 teníamos un tema en Colón, tema que a hoy se ha contenido. Y ahorita pues te voy a dar un poquito de las cifras de Por lo favor. que manejamos en este momento. Y posteriormente eso ha emulado, como dice uno, a Pacora y a Don Bosco, que estamos trabajando, estamos emulando el mismo sistema que tenemos para hacerlo. Eso se controla con temas operativos que hace la policía. A diario tienen ese tipo de temas. Y son focalizados en los lugares. Para darte una cifra, nosotros al 11 de noviembre del año pasado teníamos 515 crímenes a nivel nacional. Este año tenemos 499, 16 casos menos. Definitivamente que la muerte de un ser humano no tiene precio. Entonces, aparte de eso, que hoy nos acompaña el director de prevención, nosotros también tenemos programas de prevención que estamos poniendo en esas áreas. Armas por comida, armas por medicinas y otros programas que lleva el departamento, la dirección del licenciado Segarro. Sí. En este sentido, licenciado Segarro, buenos días, qué bueno Sí. que nos acompañe. Gracias, buenos días. Estamos hablando, y quizás entendiendo el concepto prevención, o estamos hablando de disuasión. No sé, ayúdenos a entender, porque cuando el maleante sale a robar, si ve al policía, a lo mejor no hace nada. Eso o sea, no fue prevención. Él sigue siendo maleante y iba a robar, no dejó de ser maleante, que es lo que quizás queremos en materia de prevención, ¿no? La disuasión funciona y muchos la queremos. La gente quiere ver a veces policías en todos lados, más guardias, etcétera. Pero ¿cómo llevamos a que realmente haya una prevención? Sí, gracias. Interesante el planteamiento. Por favor. Porque nosotros desde la Dirección de Prevención trabajamos programas con la niñez y la adolescencia. Nosotros llevamos 8 centros de formación de rescate a jóvenes en situación de riesgo. Estamos hablando de algunos de que en el pasado, la mayoría, desertaron de la escuela por alguna de las razones asociadas a los factores de riesgo, porque la mayoría de ellos son de comunidades vulnerables. Entonces, en este programa lo que hacemos es reinsertarlos al sistema educativo en una alianza estratégica que tenemos con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ellos brindan el personal docente y todo el programa de estudios, y nosotros un personal táctico policial a la fórmula que le llamamos educación con disciplina. Entonces, en estos centros ya hay jóvenes sobresalientes tanto con expresiones artísticas, culturales. Hace poco, en un provincial, uno de nuestros jóvenes ganó un concurso de oratoria. Tenemos jóvenes también que compiten al alto nivel en selección de Panamá en diversas disciplinas deportivas. También le damos un seguimiento posterior a que se gradúan. El año pasado fue histórico. Por primera vez, Mitradel nos otorgó 50 cupos en su programa de Mi Primer Empleo para egresados de nuestros centros. Ahora, esta estrategia debe ser a largo plazo. Pero es decir, una resocialización o evitar que caigan es una estrategia a largo plazo para que estos niños cuando sean grandes no. Pero los que ya son adultos ahora ya están en la vida delincuencial, ¿cómo lo atacamos? Bueno, precisamente, cuando llegamos estaba focalizado el crimen en Colón y en San Miguelito, ¿no? Eran las áreas más afectadas por los delitos de alto impacto, sobre todo los homicidios. El año pasado, si comparamos los homicidios del primer semestre, siempre en los años de elección presidencial, hay un semestre que corresponde a un gobierno y otro semestre a otro. El segundo semestre, que nos correspondió a la presente gestión, pues tuvimos menos homicidios que la primera. Esa primera batalla se logró ganar porque ustedes escucharon de la adopción de la medida de toques de queda, precisamente en Colón y San Miguelito. Y eso fue en septiembre. Y precisamente después el resultado fue casi inmediato porque en noviembre y diciembre tuvimos casi 56 homicidios menos. Solo noviembre un 50% de reducción del año pasado con relación a noviembre del 2023.
Este año vamos precisamente en Colón, bueno, hay unos 4 casos menos hasta la fecha, sin embargo, con las mayores amenazas por la sobreproducción de droga en Colombia y que esto afecta precisamente a las ciudades portuarias como Colón, que tiene la mayor intencionalidad de contaminación de contenedores de droga en un complejo portuario que es el número 1 de movimiento de contenedores a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, obviamente estamos hablando de una amenaza permanente. Se reclutan jóvenes, adolescentes, menores de edad, pero también mayores de edad que todavía siguen siendo muy jóvenes, entre 18, 19 y 20 años. Nosotros en nuestros centros hemos ampliado el recibir en nuestro filtro jóvenes hasta los 22 años, porque entendiendo, Sí, ya son adultos después de los 18. ¿Sí? Entendiendo de que han desertado, entonces ya también pues pueden integrar al tienen sistema. edades, pero nosotros podemos reintegrarlos. Quiero irme a algo de lo que mencionó, viceministro. El frente externo pareciera que nos está yendo bien. El propio servicio aeronaval, un decomiso importante, como 13 toneladas esta semana. Sin embargo, cuando son 13 toneladas de cocaína y a una persona le rompieron el vidrio del carro para sacarle un perfume porque el piedrero lo va a vender para comprar su dosis de la piedra, a esa persona no le interesan las 13 toneladas de cocaína en alta mar, sino el piedrero o el punto de venta de droga que está en la calle al lado de mi casa. Sí, mira, muy buena pregunta. Sí. Definitivamente que el Servicio Aeronaval está haciendo un trabajo titánico y este fue el encauzamiento más grande que en la historia prácticamente de la República de Panamá, en alta mar. ¿Qué pasa? La droga se ha convertido en una moneda de cambio, porque voy a ponerte un ejemplo, si esa droga, gracias a Dios, no entró a Panamá, a los custodios, a los que le hacen la logística y la protegen, le pagan en especie, en droga, entre el 10 y el 15%, así que eso serían como 2 toneladas de droga que hubiera entrado a Panamá. Eso crea el microtráfico, que es que el consumidor es las personas estas que tú hablaste, los piedreros y este tipo de temas. Y eso es lo que combate día a día la Policía Nacional. Creo que lo explicó muy bien en la entrevista el director de la Policía, Jaime Fernández. Creo que fue con usted mismo, sí, ¿no? Entonces, definitivamente que eso es un tema de que nosotros tenemos que convertirnos en una barrera para que esa droga no entre a Panamá. Si esa droga entra a Panamá, definitivamente se nos incrementa y se nos expone el tema del microtráfico. Y el microtráfico sí es un problema significativo para nuestra sociedad. El ataque al microtráfico, no sé llamarlo, la droga chiquita o el delito pequeño, ese del día a día, que es el ciudadano que lo vive, como reitero, el que va para la mañana a su trabajo, 5 de la mañana, y alguien se le acerca con un cuchillo y le lleva la cartera, él no le va a importar que haya 50 homicidios menos este año o que hayan 12 toneladas de cocaína incautadas en el mar, viceministro. Bueno, no. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer día a día con el tema de la prevención. Como le dije al principio, todos los días nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública salen a combatir ese tipo de delitos. No podemos tener, como bien dijo el presidente en su discurso del jueves, un policía por cada habitante. A veces tenemos que arrancar sobre, inclusive, la protección inicial somos nosotros mismos. Evitar lugares inapropiados, oscuros, de pocas iluminaciones y este tipo de temas. Así que la parte preventiva personal juega un papel importante. La otra parte la tenemos que hacer nosotros. Como te digo, no tenemos un pie de fuerza que es una persona para cada ciudadano. Así que estamos implementando temas de tecnologías. Ya en la policía estamos adquiriendo el tema de los drones, todo su tema de los radiofrecuencias. Sí. Son temas que hemos ido avanzando versus cómo llegamos. Cuando llegamos no teníamos este tipo de cosas. Hemos dotado a la policía de nueva flota vehicular también para la ronda. Se han implementado
la ronda de los linces nocturnos, eso no se tenía. Ellos son una fuerza importantísima en la prevención de este mismo tema. Esos son gran parte de las operaciones que se está haciendo y que lleva la Policía Nacional. En cuanto a los homicidios que se han dado recientemente, lo que puedan compartir, sé que mucha información se maneja clasificada, pero ¿está pasando algo? Es decir, ¿hay alguna guerra? A ver, hace, no sé, 15 años me acuerdo, Bagdad y Calor, y empezaron a aparecer muertos por todos lados, que era producto de una guerra entre esas dos bandas en ese momento. Ahora mismo hay alguna situación que corresponda a esos, no sé, disputas, cambios de liderazgo dentro de pandillas, etcétera, que manejen o que se pueda decir. Bueno, sí, voy a hacer brevemente decirte que, en efecto, ellos tienen sectorizados sus áreas. La persona que pasa de una área a otra área, no es de la pandilla, pues lo justician. A veces en este tema de las drogas hay muchos temas de tumbes, pasan información y ese es el resultado de esto en este negocio, ¿no? Este es un negocio que lamentablemente juegas con tu vida, pones tu vida en peligro sobre el tema. Sobre el tema de las bandas, creo que Luis tiene un aspecto más amplio del tema de las bandas. ¿Cuántas bandas son? ¿Cuántas bandas operan? Sé que había varias, hay unas identificadas y otras que se han ido desarticulando. Y otras que estamos empezando a judicializar. Sí, ¿cómo andamos en eso? Sí, hay unas 60 pandillas que operan, por ejemplo, en Colón, pero ellas son subsidiarias de otras, ¿no? De unas que son más poderosas y que tienen el control de digamos, unas 10. Entonces, las mismas operan en Panamá Este, por ejemplo. O sea, ahora mismo donde se focalizan más los crímenes sería en Colón, San Miguelito y Panamá Este. Como ya mantuvimos un control en Colón, que se nota por las diversas operaciones policiales en Colón y San Miguelito, bueno, ahora se ha traspolado para Panamá Este. En este caso, la zona policial, por ejemplo, de Don Bosco y Pacora, donde ahora entonces estamos también tratando de incrementar más operaciones de todo tipo. Por el momento tenemos también en el mismo periodo comparado con el año anterior un aumento en la incautación de armas de un 39.5%, que es importante. Y en el caso de las municiones, que estamos hablando de las municiones salvan vida, la incautación, estamos hablando de un 90% en el aumento en la incautación de municiones. Entonces, estos son combates directos al crimen organizado, aparte del rescate a jóvenes en situación de riesgo, con respecto a la disuasión policial. Sí. Habría que aclarar algo sobre el tema de la disuasión policial, sobre todo porque no todo es crimen organizado, también hay un crimen común que sufre y que también genera percepción. Sí, los que se meten a robar unas casas, ese no, el que vende droga no necesita meterse a robar una casa. En el caso de la delincuencia común, por ejemplo, los robos han disminuido un 5.5% con respecto al año anterior. Sin embargo, también estamos nosotros en los temas de los estamentos de seguridad ampliando el tema de reclutamiento, porque es que se han ido muchas unidades jubiladas y el reemplazo hay que hacerlo porque precisamente el crimen organizado recluta permanentemente a los jóvenes en riesgo. Entonces nosotros desde el Estado tenemos que impedir ese acceso, pero también reclutar nuevos policías para incrementar el patrullaje. Eso del crimen, me decía un experto en seguridad, cuando tú haces así, aprietas aquí, salta por otro lado. Es algo de lo que nos pasó esta vez. Apretaron en Colón, apretaron en San Miguelito y rebotó entonces en Panamá Este. Exactamente. Los vas asfixiando, entonces tienen que buscar otros lugares donde puedan operar. Eso es muy cierto. Por eso entonces tenemos que ir a otra zona sin descuidar la que ya se tiene. Para eso son los programas de prevención. Como digo, Armas por Comida es un programa que creo que data desde la época de la gobernadora Mayín Correa y todavía está vigente. Ahora se le ha puesto el componente de armas por medicinas, ¿no? Por medicinas. ¿Han recogido? Sí, y hay un programa que lo lleva la DIAS. Creo que prontamente vamos a tener un programa de eso, pero prácticamente casi mensualmente tenemos este tipo de programas en distintas áreas de la geografía del país. Las otras estadísticas, hablando de homicidio, qué bueno que haya menos,
en el sentido de, no bueno, pero o sea, que cada homicidio, cada muerte es un dolor. Las otras estadísticas, me decía alguien una vez, bueno, hay que ver heridas de bala, cabeza y tórax, eso era un homicidio o un intento de homicidio y que a lo mejor los médicos del Santo Tomás lo salvaron y por eso no lo tenemos en las estadísticas ahora. O otras situaciones también de criminalidad. Hay una coincidencia, digámoslo así, estadística. Cada vez que hay un decomiso grande, al par de días o a la semana comienzan a darse situaciones de violencia, rebota por otro lado, que no se puede demostrar necesariamente que tenga que ver un caso con el otro, pero es demasiada coincidencia y ustedes manejan la estadística de eso. Sí, por lo general... Cada vez que hay un decomiso grande, aparecen los muertos semanas después. Sobre todo cuando son tumbas de droga, ¿no? Pero la amenaza latente, que casualmente también expresaba el señor presidente hace poco en sus declaraciones, hay una sobreproducción de droga en Colombia. Eso lo identifica la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuya sede regional se encuentra en Panamá. Ellos identifican en el informe 2024 esa sobreproducción que es sustancial, 20% 2024, en su informe del 2024. Pero en su informe de este año, 2025, también otro incremento del 34%. Es decir, ¿y Panamá en el medio? Actualmente, sí. Y con 3 rutas, la ruta terrestre y 2 rutas marítimas, si lo comparamos, por ejemplo, con Ecuador, que solamente tiene una ruta terrestre y una marítima, por el Pacífico. Claro. Entonces, todo eso son amenazas permanentes y que nosotros analizamos para poder combatirlas. ¿Viceministro? No. Hay una estadística que el presidente la dijo muy clara en su conferencia de prensa el jueves. Cuando él era ministro de Estado, había un reporte de que se producían prácticamente en estos países que producen droga casi 100.000 toneladas. En este momento se ha triplicado, prácticamente estamos por los 300.000 toneladas que tienen que ir a distintos mercados. Así es que la producción se ha potenciado. Eso reza a dos problemas. Uno, o estamos haciendo el trabajo, estamos siendo muy estrictos en el trabajo, estamos decomisando más droga, entonces así que ellos buscan la forma en que haya más probabilidades de ellos poder coronar de una u otra manera sus embarques, ¿no? Eso es muy cierto, la cantidad de droga que se ha triplicado, eso sin duda. Viceministro, yo no puedo dejarlo ir sin preguntarle otros temas. Hay un cuestionamiento sobre la utilidad o no en una compra que va a hacer el Ministerio de Seguridad, creo que sería para el Servicio Aeronaval, los aviones tucanos. Los super tucanos. ¿Qué es un super tucano? ¿Y realmente necesitamos eso en este momento, viceministro? Bueno, miren, primero voy a dividirte la pregunta. Por favor. Bueno, primero, ¿tú te acuerdas de unos aviones que habían en Panamá de que los Pillán? Sí, recuerdo muy bien. Los Pillán y para el 3 de noviembre y para estas cosas uno los veía y los hacían Pillán, acrobacia y botaban uno de colores y estas cosas. Un avión muy parecido a esto, pero mucho más, con mejores tecnologías. Los aviones super tucanos son unos aviones que se usan, son el más utilizado, primero hechos en Brasil por la empresa Embraer. Sí. Son los aviones que se usan a nivel de la región, los más utilizados en la región. Estos aviones se usan inclusive para el entrenamiento de los pilotos en Estados Unidos. Pueden venir artillados o no artillados. Panamá no es un país bélico, así que nosotros estamos trayendo los aviones solamente para vigilancia, interdicción de drogas. Y bueno, me dices de la utilidad. Definitivamente esto es una tecnología que estamos trayendo porque lo que tú haces vía marítima tiene sus limitaciones. Así que con los supertucanos tú puedes supervisar mucho más áreas y ellos se comunican con la parte marítima para poder agarrar las lanchas rápidas que pasan por las rutas del narcotráfico. Cabe resaltar que a veces ya los contenedores, lo que no se puede contaminar, se hace en el mar.
se contaminan en el mar los contenedores. ¿Cómo O sea, se contamina en el mar? Bueno, las personas llevan... O sea, no lo hacen aquí en el puerto. A veces no lo hacen en el puerto y lo hacen en alta mar. O sea, ellos mutan. La verdad es que son... este es un negocio que ellos van en avanzada, buscando cada día tecnologías, y nosotros tenemos que ir aprendiendo con las incautaciones cómo lo hacen. Hay submarinos hechos artesanalmente, lanchas rápidas, fondean en los fondos, ponen la droga, y o sea, eso es. Estuve viendo que por lo menos en Europa ya inclusive estaban trayendo de África para acá el hashish en drones. O sea que estas personas tienen, aparte de los recursos, son definitivamente muy creativos. Entonces, cuando usted me pregunta si era necesario o no la compra, le voy a decir que sí, primero. Segundo, creo que la aeronaval, la última vez que adquirió alguna aeronave, podríamos hablar de 25 años atrás. A ver, yo le pregunto, un Super Tucano, y lo entiendo y puedo entender la conveniencia, me explicaban, ese puede despegar cuando está lloviendo, el helicóptero, pero algún ciudadano me dirá, el helicóptero puede corretear droga, pero no me puede traer una persona mordida de culebra del interior, o me puede traer una mujer embarazada que se está dando a luz, y el Super Tucano no necesariamente puede hacer eso. Entonces, si nos vemos la utilidad, ¿no es mejor comprar helicóptero que comprar Super Tucano, viceministro? Creo que cada uno tiene su función. Definitivamente con los helicópteros hacemos evacuaciones médicas, aterrizaje. Y buscamos droga también. O sea, sí, se combate el crimen también. Sí, especial, traslada a las tropas de un punto a otro punto, hace evacuaciones médicas, traslada maestros, y eso es lo que hace. Este es estrictamente para la vigilancia de nuestras costas, y ir más allá de donde la parte marítima no llega, y realmente es mucho más barato, porque ellos pueden ir hasta las 200 millas náuticas. Las lanchas no, ellas no tienen esa durabilidad por el tema de la gasolina y este tipo de temas. La autonomía, entonces, La autonomía es lo que hace la diferencia. Y más rápido. Sí. ¿Cuánto cuestan esos Super Tucano? Bueno, sabía que esa pregunta me la sí, iban a hacer. Eso es plata, viceministro. Bueno, se aprobaron, inicialmente se aprobó la compra por $68 millones y algo. Y eso era prácticamente una compra de contado. Definitivamente nos tuvimos que apegar a la ley de responsabilidad social fiscal social, y definitivamente había que pagarlo en dos partidas y no teníamos la capacidad, hubiéramos subido el déficit fiscal. Así que utilizamos una de las figuras que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que se llaman los CPP, contrato de pago parcial, para poder pagarlo en el tiempo. Poco a poco. Poco a poco, y por eso sube. O sea, ¿nos el precio. los dan y pagamos o vamos a pagar primero y después no lo dan? No, vamos a ir O sea, pagando. no es abono, es crédito. No, es crédito. Ok. Vamos pagando contra distintas etapas del proceso de manufactura que va teniendo los equipos. Pregunta, ¿incluye mantenimiento? Sí, señor. Ok, porque aquí en Panamá compramos las cosas y después nadie le da mantenimiento y tenemos los aviones parados ahí en el aeropuerto. Una es la compra y la otra se tiene que establecer la parte del mantenimiento y el entrenamiento a las personas que van a navegar este tipo de aeronaves. Igual que los que le dan mantenimiento, tenemos mecánicos y eso para Así, darle mantenimiento así mismo es. a esos aviones. Es que parte de la compra también hay un paquete de mantenimiento y entrenamiento. ¿Cuándo llegan? Creo que la primera entrega puede ser a finales del 2026 y 2027. Los primeros aviones de entonces. Los primeros ¿Cuántos aviones. Son 4 aviones, ellos se venden en pares, ellos tienen que volar en pares. Ok, de 2 en 2 entonces. Ok. Sí. Me quedo con eso. Gracias, viceministro, por acompañarnos. Gracias, director, por estar con nosotros esta mañana aquí en el radar. Esperamos haber aclarado algunas de las dudas que teníamos sobre esta materia. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Tengo las conclusiones.
Estamos de vuelta en El Radar y es el momento de viajar hasta Aguadulce para ver qué nos trae Hilde Sucre en la caricatura del día de hoy. Y ahí está, bueno, lo que parece un cementerio. ¿Y tú en qué pandilla estabas? En la pandilla de los que madrugan a trabajar honradamente. Juega también él con los nombres, ¿no? Susana Oria. Y aquí yace Armando Casas. Muy bien, el mensaje poderoso, como siempre, de Hilde, porque ciertamente el presidente de la República hace referencia a que muchos de los fallecidos no necesariamente andaban en nada bueno, y uno puede coincidir con eso, pero hay otras personas que sí, que no tienen nada que ver con la delincuencia y que lamentablemente perdieron la vida por esta situación que pareciera, nos han dicho las autoridades que no, pero que pareciera descontrolada o por lo menos una oleada de situaciones de violencia que se han venido dando en el país. Pudimos conversar de eso con los especialistas del Ministerio de Seguridad. El propio viceministro de Seguridad Pública estuvo con nosotros explicando parte de la situación y coincide con las autoridades que los ataques que han hecho en materia de seguridad pública en algunos puntos han desbordado otros puntos como una alternativa que han buscado los delincuentes al sentir la presión de las autoridades. Por otro lado, creo que tuvimos un primer bloque sustancioso hablando sobre el tema de los gobiernos locales y de los municipios. Debo decir que la mecha la encendió el alcalde Galván de Colón cuando hablaba en su discurso el 5 de noviembre en el Consejo Municipal Colonense sobre los millones que pasan por Colón y que no entran en las arcas municipales. Situación que viven también el resto de los municipios. El caso de Colón es especial, lo explicaba la alcaldesa Irma Hernández, pero también mencionaba ella cómo esta administración y este gobierno, y entendiendo incluso una declaración del viceministro de Finanzas, de la disyuntiva que se encontraba con cumplir o la ley de presupuesto o la ley de descentralización. Ciertamente, cuando se recaudaron más de 210 millones de dólares y solo se han entregado 89 millones a los municipios, estamos hablando de que estamos cerca del 40% del total que debieron recibir los municipios para sus actividades. Igual las competencias. El alcalde de Pedací también nos decía cómo su distrito se ve afectado por el turismo y los impuestos turísticos van al Ministerio de Turismo y no quedan en el municipio. O la recaudación producto del Parque Nacional, el caso de Isla Iguana, donde el Ministerio de Ambiente cobra una tasa que tampoco se retribuye en el municipio a pesar de que las personas que van atraviesan el municipio de Pedací. Con eso me quedo, gracias a Castalia Pascual, regresará de vacaciones, lo que me dio la oportunidad de conversar con ustedes en esta mañana de domingo. Que tengan un excelente día.